¿Qué tal? Mi deseo es de que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes. El día de hoy me gustaría conversar un poco con ustedes acerca de Dios y el significado de la vida. Para el cristiano, para todo aquel que es creyente, pues efectivamente la vida tiene un significado, la vida tiene una razón de ser, una razón de existir. Pero en el dado caso del ateo, ¿qué? En el dado caso del ateo, ¿para qué vive? ¿Para qué existe? ¿Cuál es su razón, por así decirlo, de existir? De hecho, por ejemplo, un ateo, ya lo hemos conversado, tiene que enfrentarse a que su vida es absurda. Incluso que tú vivas valientemente, vivir valientemente también es absurdo, es una tontería. Por ejemplo, un ateo famoso, Bertrand Russell, dice que debemos construir nuestras vidas sobre los cimientos firmes de la desesperación inquebrantable. Es toda la esperanza, por así decirlo, que le puede aportar a alguien que no cree en Dios. Solo reconociendo que, por ejemplo, el mundo es un lugar terrible, podemos aceptar, pues, con éxito la vida. Incluso podríamos hablar de Camus. Camus dijo que honestamente deberíamos reconocer el absurdo de la vida y luego vivir en amor el uno por el otro. Pero el problema con esta solución es de que es imposible vivir consistentemente y feliz dentro de esa cosmovisión. Porque si uno vive consistentemente no será feliz. Y si uno vive feliz es solo porque no es consecuente. De hecho, también podríamos hablar de Francis de Schaeffer, que ha explicado el tema de que el hombre moderno reside en un universo de dos pisos. En la historia inferior está el mundo finito sin Dios. Y aquí está la vida absurda, como lo hemos conversado. Y en la vida superior están el significado, el valor y el propósito. Y el hombre moderno vive en la historia inferior porque cree que no hay Dios. Pero no puede vivir felizmente en un mundo tan absurdo. Entonces, por lo tanto, continuamente da saltos, por así decirlo, de fe a la historia superior para afirmar el significado, el valor y el propósito. Y a pesar de que no tiene derecho a hacerlo, pues ya que no cree en Dios. Entonces el hombre moderno es totalmente consistente, no digo, pero no es totalmente consistente cuando empieza a dar ese tipo de saltos, porque estos valores no pueden existir sin Dios y el hombre en su historia inferior no tiene a Dios. Es decir, por ejemplo, muchos ateos critican a Dios y dicen, bueno, Dios mandó matar mucha gente en el Antiguo Testamento y eso es malo, ok, pero ya hablamos acerca del problema del mal cuando no hay Dios. De hecho, si no hay Dios, ¿cómo tú puedes decir que Dios hizo algo malo cuando tú no sabes lo que es bueno? Es decir, ¿cómo tú defines algo bueno? ¿Sí? ¿Cómo sabemos que el amor es bueno? Que la valentía es buena. De hecho, no lo sabemos. Si no hay un estándar moral objetivo, si no hay un estándar moral máximo, pues realmente no sabes lo que es bueno y lo que es malo. Cada quien se genera su definición de lo que es bueno y lo que es malo. Por lo tanto, las críticas de los ateos se anulan por su misma cosmovisión. De hecho, cuando dicen es que la iglesia ha hecho cosas malas, bueno, ¿tú cómo sabes que lo que hizo es malo? ¿Cómo tú defines que eso que tú estás diciendo que es bueno o que es malo como tal existe? Porque el ateo, si es consistente en su postura, tiene que admitir que el bien y el mal no existen, que solo son interpretaciones que cada quien o que cada cultura le da. Por ejemplo, para mí como cristiano hay una barrera moral, hay una serie de normas, hay una serie de reglas, por así decirlo, para que yo pueda vivir, ¿sí? Por ejemplo, voy al Antiguo Testamento, voy al Nuevo Testamento y veo toda una serie de ejemplos de comportamiento, de normas y demás. Pero el ateo no tiene eso. El ateo tiene que admitir que realmente toda su cosmovisión se basa en el absurdo y que realmente ni el bien ni el mal él los puede explicar porque ni él mismo sabe lo que es bueno y lo que es malo, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista en que lo mires, la vida es absurda sin Dios, ¿sí? Y para mostrar cómo este hombre moderno no vive consistente y feliz, por ejemplo, vemos que sin Dios la vida no tiene sentido. Pero los filósofos siguen viviendo como si la vida tuviera sentido. Sartre, por ejemplo, argumentó que uno puede crear sentido para su vida al elegir libremente seguir un determinado curso de acción, y él mismo eligió el marxismo. Qué extraño, ¿verdad? Entonces, realmente muchos de esos ateos no son consecuentes con lo que dicen, porque a pesar de que te dicen que la vida no tiene sentido, ellos siguen viviendo como si la vida tuviera un sentido. Y lo peor, tratan de buscarle sentido a la vida, ¿sí? De hecho, hay mucha gente que cae en el ateos, filósofos y demás, que tiene que recurrir a otras cosas para encontrar o para escapar de la realidad. Porque hoy en día mucha gente tiene que depender
de los antidepresivos. Es narcodependiente. ¿Por qué tantos dependen del alcohol, de las drogas, de la pornografía, que es un virus que se está desatando actualmente? ¿Por qué dependen de eso? Bueno, porque como Dios ya no está, el significado de su vida, esa ancla, ya completamente desapareció. Entonces están a la deriva en el mar de la incertidumbre y no encuentran cómo hallar una salida. ¿Sí? De hecho hay un libro muy bueno de Frank Turek que se llama Robándole a Dios. Dice cómo los ateos roban muchas cosas de Dios para atacar a Dios y es completamente inconsistente. ¿Sí? Por ejemplo, es inconsistente decir que la vida es objetivamente absurda y luego decir que uno puede crear significado para la misma. O es absurda o no lo es. ¿Sí? Simplemente háganse estas preguntas. A ver, yo todos los días como. ¿Por qué como? Para no morirme de hambre. O tomo agua para no morirme de sed. Pero ¿qué es lo que pasa si dejo de tomar agua? Siento sed. ¿Y eso es malo? No, no es malo porque no hay un bien y un mal objetivo. Hay quien te dirá, bueno, es que está la preservación de la especie. ¿Preservar la especie es bueno o es malo? ¿Sí? Tampoco lo sabes. De hecho, hoy en día está esta corriente de que el ser humano es una plaga y hay que deshacernos del ser humano, ¿verdad? O sorpresa, propagada principalmente por ateos. Ok. Entonces, tomar agua. ¿Es bueno o es malo? Pues ni una ni otra. Ok, ¿qué pasa si no tomo agua? Pues me puedo morir de sed. ¿Y eso es malo? ¿Sí? Pues no sería malo morir de sed. ¿Sí? Según este absurdo de la vida. Sin embargo, ¿por qué lo sigues haciendo? Sin embargo, ¿por qué sigues viviendo? Sin embargo, ¿por qué quieres lograr algo? Porque platicamos de que si la vida no tiene sentido, pues realmente ni tu vida ni tu muerte lo van a tener nunca. Realmente todos vamos a morir. Entonces, realmente por eso vemos que muchos jóvenes y mucha gente hoy en día tiene que recurrir al suicidio. Porque cuando empieza a analizar detenidamente, sin Dios, la vida no tiene ningún sentido. Incluso la muerte misma, la muerte le da significado a la vida. ¿En qué sentido? Que la vida va a terminar. Entonces lo que hagas en esta vida importa cuando tienes a Dios. ¿Sí? Te arrepientes, buscas de Cristo, sabes que serás salvo cuando ya abandones este cuerpo, cuando tienes a Dios. Pero si no tienes a Dios, ¿qué vas a hacer? Prácticamente tu cosmovisión te dice que vienes de la nada y vas hacia la nada. Incluso aunque ganes un premio Nobel, se va a olvidar con el tiempo. ¿Sí? Incluso va a llegar un futuro en el cual el sol se va a volver una gigante roja y va a absorber la tierra y muy posiblemente toda tu contribución, imaginando que vas a convertirte en un premio Nobel, va a ser completamente olvidada. ¿Sí? No, es que exploraremos las estrellas y saldremos del sistema solar. ¿Y si no? Todo lo que ha hecho la civilización humana va a perecer en el absurdo. Y haya sido bueno o haya sido malo, no tendrá ninguna importancia. ¿Sí? Esta es la cosmovisión atea. ¿Quiénes viven conforme a esa cosmovisión? Nadie, o muy pocos. Repito, los que realmente sí han querido vivir bajo esta cosmovisión terminan en el alcoholismo, en las drogas y demás. ¿Sí? De hecho, lo que te propone Sartre es una especie de autoengaño, porque el universo realmente no adquiere un significado simplemente porque yo se lo doy, y lo sé. ¿Sí? Supongamos que yo le doy al universo un significado y tú le das otro. ¿Quién tiene la razón? Nadie. ¿Sí? Porque un universo sin Dios permanece objetivamente sin sentido, sin importar que lo consideremos. Sartre está diciendo, hagamos de cuenta que el universo tiene sentido. ¿Sí? Y esto simplemente es un elemento más de autoengaño. Entonces el punto es este. Si Dios no existe, entonces la vida es objetivamente sin sentido. Pero el hombre no puede vivir consistentemente y felizmente sabiendo que la vida no tiene sentido. Entonces, para ser feliz, finge que la vida tiene un significado. Pero esto es inconsistente, ya que sin Dios el hombre y el universo carecen de un significado real. ¿Sí? Ahora vamos al problema del valor. Y aquí es donde ocurren inconsistencias más evidentes. En primer lugar, los humanistas ateos son totalmente inconsistentes al afirmar que los valores tradicionales, por ejemplo, del amor, de la felicidad, de la fraternidad, consisten, ¿verdad? Por así decirlo, en este sentido. Camus, por ejemplo, ha sido justamente criticado por mantener inconsistentemente tanto el absurdo de la vida como la ética y la fraternidad de la humanidad. Los dos son lógicamente incompatibles, ¿sí? Por ejemplo, lo que les decía, el ateo afirma valores tradicionales como el amor y la fraternidad, ¿sí? Pero esto es inconsistente con su cosmovisión de vida.
Por ejemplo, Bertrand Russell también es inconsistente porque él era ateo, era un crítico social, pues ahora sí que del cristianismo, denunciaba la guerra, denunciaba la restricción de la libertad sexual. Él admitió que no podía vivir como si los valores éticos fueran simplemente una cuestión de gusto personal y que por lo tanto consideraba que sus propios de vista pues no, pues realmente pues no eran creíbles, ¿verdad? ¿Sí? Incluso él dijo, no conozco, ¿verdad? No sé la solución a esto, ¿sí? O sea, prácticamente Russell admitió que no sabía cómo vivir en un mundo sin Dios. Y el punto es que si no hay Dios, entonces, repito, el bien y el mal son objetivos, ya no son objetivos, perdón, ¿sí? O sea, ya no puedo basarme yo en un bien y un mal absoluto. Por ejemplo, como lo dijo Dostoyevsky, todo está permitido. Simplemente matar es malo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, pero ok, yo no le hago caso a la Biblia, por lo tanto matar no tiene por qué ser malo. ¿Sí? Bueno, es que hay leyes que prohíben. ¿Quién hizo esas leyes? Personas iguales a mí. Por lo tanto, ¿por qué tengo yo que ligarme a su interpretación de la ley para no cometer ciertos delitos? Es más, el delito no existe. Bajo esta cosmovisión, realmente cualquiera podría hacer lo que quisiera y esto le daría rienda suelta a los peores placeres de la gente. Y sabemos que el ser humano siempre tiende hacia el mal, ¿sí? Entonces, sin ese tipo de barreras, realmente el ser humano tiende a desembocar en una terrible crisis, ¿sí? No puede, por ejemplo, simplemente nadie pudiera vivir como si fuera indiferente o como si estuviera perfectamente bien que, por ejemplo, soldados mataran niños inocentes. No se puede vivir como si fuera correcto que, no sé, regímenes como, no sé, el chino o como en su momento regímenes árabes sigan torturando a sus prisioneros políticos. No se puede vivir como si, por ejemplo, Saddam Hussein, Stalin, Pol Pot, Hitler, pues simplemente hicieron lo que pudieron con lo que tuvieron, ¿sí? No se puede vivir de una manera coherente así. Tanto en Dostoyevsky es como un grito que dice que estos actos son incorrectos, realmente horrendos. Pero si no hay Dios, él no puede exclamar eso. Entonces él da un salto de fe y afirma los valores de todos modos y cuando lo hace, revela la insuficiencia de un mundo sin Dios. Por ejemplo, alguien que ataca mucho al cristianismo, Gloria Álvarez. Gloria Álvarez está en contra de, por ejemplo, regímenes como el de Stalin o como el de Mao en China. Pero cómo ella dice que es bueno o que es malo, cómo ella condena que es malo cuando ella misma reconoce que no hay Dios. Por lo tanto, el bien y el mal no son objetivos. Por lo tanto, lo que para ella es bueno, tal vez para Stalin fue malo. Y viceversa, lo que para ella es malo, para Stalin fue bueno. Lo que para ella es malo, para Mao fue bueno. Y según su lógica atea, probablemente ni uno ni otro estaba en lo correcto, sino que cada quien se creó su definición, ¿sí? Sin embargo, Gloria Álvarez sigue condenando el socialismo, sigue condenando los regímenes comunistas. ¿Por qué lo hace? Porque en el fondo está reconociendo que hay un bien, que hay valores objetivos, ¿sí? Es decir, el ateo siempre toma los valores de todos modos y cuando lo hace se da cuenta de que sin Dios esto sigue siendo insuficiente, ¿sí? De hecho, por ejemplo, también pudiéramos ir al ensayo de Sartre, que escribió acerca del existencialismo en el humanismo, y él lucha en vano para eludir esta contradicción entre la negación de valores divinamente preestablecidos y su deseo urgente de afirmar el valor de las personas humanas. Por ejemplo, Russell no puede vivir con las implicaciones de su propia negación de los absolutos éticos. Tampoco lo puede hacer Richard Dawkins, pues aunque él dice que en el fondo no hay diseño ni propósito, ni mal ni bien, solo indiferencia sin sentido, somos máquinas propagadoras de ADN, como lo diría él. Él es un moralista patente. Él se preocupa porque el ejecutivo de Enron, Jeff Skilling, considera al gen egoísta de Dawkins en su libro favorito debido a su percepción del darwinismo social, ¿sí? O sea, es decir, mucha de esta gente, por ejemplo, igual Bertrand Russell, ¿por qué criticas la guerra? La guerra desde tu cosmovisión no sería ni buena ni mala. Simplemente es una definición que cada quien personalmente le da. Por lo tanto, no puedes criticar que algo es malo o que algo es bueno, porque según tu propia definición, el bien y el mal no existen. Entonces el ateo siempre se va a enfrentar a esto. Para el ateo ni el bien ni el mal existen. Por lo tanto, él no puede condenar que algo sea bueno o que algo sea malo, ¿sí? Por ejemplo, la condena a la religión. Es que la religión es mala. Volvemos a lo mismo. Estás diciendo que hay algo malo y que es absolutamente bueno o que es absolutamente malo, ¿sí? Le estás robando a Dios ese concepto. Le estás robando al judeocristianismo ese concepto, ¿sí?
Otro problema para el ateo es de que si Dios no existe, no existe la inmortalidad. Entonces todos los actos de los hombres malvados quedan impunes, y los sacrificios de los hombres buenos también quedan sin recompensa. ¿Quién puede vivir con esta visión? ¿Sí? De hecho, Richard Wurmbrand, que ha sido torturado por su fe en cárceles comunistas, él dice: la crueldad del ateísmo es difícil de creer cuando el hombre no tiene fe en la recompensa del bien o del castigo del mal. No hay razón para el ser humano, no hay restricción de las profundidades del mal que está en el hombre. Los torturadores comunistas solían decir: no hay Dios, ni en el más allá, no castigo por el mal, podemos hacer lo que deseamos. De hecho, él comenta: he escuchado decir a un torturador: doy gracias a Dios, en quien no creo, que he vivido hasta esta hora cuando puedo expresar todo el mal en mi corazón. ¿Sí? Que expresó con increíble brutalidad e infligió tortura a otros prisioneros. ¿Sí? Ahora, podemos hablar, por ejemplo, de un tema también muy interesante. Un desastre aéreo a mitad del invierno en Washington, D.C., en el cual un avión se estrelló contra un puente que cruzaba el río Potomac y sumergió a sus pasajeros en las aguas heladas. Cuando llegaron los helicópteros de rescate, la atención se centró en un hombre que una y otra vez empujaba la escalera hacia otros pasajeros en lugar de él mismo tomarla para salvarse. 6 veces él pasó la escalera y cuando volvieron se había ido. ¿Sí? O sea, él había dado su vida libremente para que otros pudieran vivir. Y toda la nación se volvió hacia este hombre con respeto y admiración por el acto desinteresado, ¿sí?, que había realizado. Ahora, si el ateo tiene razón, este hombre no era noble, no era valiente, hizo algo estúpido, según un ateo, ¿sí? Él debería haber ido primero por la escalera, empujar a los demás si era necesario para sobrevivir, pero morir por otros que ni siquiera conocía, renunciar a toda la breve existencia que alguna vez tendría. ¿Por qué? Para el ateo no puede haber ninguna razón. Sin embargo, el ateo, como el resto de nosotros, instintivamente reacciona con elogios hasta este tipo de acciones. De hecho, uno probablemente nunca encuentre un ateo que viva de manera consistente con su sistema, porque un universo sin responsabilidad moral y sin valor es terrible. ¿Sí? Ahora, incapaces de vivir en este universo impersonal en el que todo es producto del azar, los ateos a veces comienzan a atribuir personalidad y motivos a los procesos físicos mismos. ¿Sí? Por ejemplo, los físicos rusos Seldovich y Novikov, al contemplar las propiedades del universo, preguntan: ¿por qué la naturaleza eligió crear ese tipo de universo en lugar de otro? La naturaleza obviamente se ha convertido en una especie de sustituto de Dios que cumple el papel y la función de Dios. Es decir, lo que decía igual, volvemos a Dostoyevsky: cuando no crees en Dios, crees en cualquier cosa. Por eso hoy en día tanta gente cree en el universo, en las cosas astrales, en el tarot, en la Pachamama, ¿sí?, en las fuerzas espirituales, y las Anunnakis, todo ese tipo de tonterías. ¿Por qué? Porque han dejado a Dios, ¿sí? Y como han dejado a Dios, tienen que creer en cualquier tontería, tienen que hallar un vacío para su existencia, ¿sí? Francis Crick, a la mitad de su libro El origen del código genético, él escribe naturaleza con N mayúscula. Y en otros lugares se habla de selección natural como inteligente, como pensante. Incluso Sir Fred Hoyle, un astrónomo inglés, le atribuye al universo las cualidades de Dios. Entonces, por ejemplo, Carl Sagan, en su famosa serie Cosmos, lo escribe con C mayúscula, porque para él ese cosmos cumple el rol de sustituto de Dios. Y aunque estos hombres profesan no creer en Dios, contrabandean con un sustituto de Dios para la puerta de atrás, porque no pueden soportar vivir en un universo en el que todo es el resultado de fuerzas impersonales y del azar, ¿sí? Además, la única forma en que la mayoría de las personas que niegan un propósito en la vida vivan felices es precisamente inventándose algún propósito. O sea, autoengañarse, como lo diría Sartre, ¿sí? Por ejemplo, tenemos el problema de la muerte. Podemos hablar de Ernst Bloch, el cual dice que la única forma en que el hombre moderno vive frente a la muerte es tomando inconsistentemente la creencia de la inmortalidad de sus antepasados, ¿sí? Aunque él no tenga ninguna base para esta creencia, ya que no cree en Dios, Bloch afirma que la creencia de que la vida termina en la nada no es suficiente para mantener la cabeza en alto y trabajar como si no hubiera final.
Al tomar prestados restos de una creencia en la inmortalidad, el hombre moderno no se siente en el abismo que innecesariamente lo rodea y que definitivamente lo va a hundir al final. ¿Sí? Es decir, mucha gente hoy en día sale, ok, sé que moriré y que realmente todo lo que haga no tiene sentido en esta vida, pero a través de mis hijos, a través de mi legado, algo de mí va a vivir. ¿Sí? O sea, sigue habiendo este deseo por la inmortalidad, sigue habiendo este deseo de escapar, ¿sí? De salir de este sistema porque saben que está en un callejón de salida. Pero mucha de esta gente es o muy orgullosa o muy tonta para no reconocer que efectivamente hay un Dios. Y a través de estos remanentes el ser humano salva un poquito de su identidad propia y a través de ello surge la impresión de que el hombre no está pereciendo, sino que un día el mundo ya no tendrá el antojo de aparecer ante él. Bloch concluye, este ánimo bastante superficial se alimenta de una tarjeta de crédito prestada, vive de esperanzas antiguas y del apoyo que éstas una vez habían proporcionado. Digo, los chinos creen también esto de los ancestros y cuánta cosa. ¿Sí? El hombre moderno lamentablemente ya no tiene derecho a ese apoyo, dado que ha rechazado a Dios, pero para vivir con un propósito hace un salto de fe al afirmar que hay una razón por la cual vivir. ¿Sí? De hecho, me gustaría citarles al Premio Nobel de Física, ya para terminar, Steven Weinberg, que al final de su muy aclamada conferencia, por así decirlo, él comenta lo siguiente, ¿sí? Sin embargo, todos estos problemas pueden resolverse y cualquiera que sea el modelo cosmológico que demuestre ser correcto, no hay mucho consuelo en esto. Es casi irresistible para los humanos creer que tenemos una relación especial con el universo, que la vida humana no es solo el resultado, o más o menos absurdo, de una cadena de accidentes que se remonta a los primeros 3 minutos, sino que de alguna manera estábamos incluidos desde el principio. Es muy difícil darse cuenta de todo esto, es una pequeña parte del universo abrumadoramente hostil. Es aún más difícil darse cuenta de que este universo presente ha evolucionado a partir de una condición inicial indescifrablemente desconocida y se enfrenta a una extinción futura de frío interminable o calor intolerable. Cuanto más comprensible parezca el invierno, más parece inútil, pero si no hay consuelo en los frutos de nuestra investigación, al menos hay algo de consuelo en la investigación misma. Los hombres y mujeres no están contentos de consolarse con cuentos de dioses y gigantes, o de imitar sus pensamientos a asuntos cotidianos de la vida. También construyen telescopios y satélites, aceleradores, que se sientan en sus escritorios durante horas interminables para determinar el significado de los datos que reúnen. El esfuerzo por comprender el universo es una de las pocas cosas que eleva la vida humana, un poco por encima del nivel de la farsa, y le da algo de gracia a la tragedia. ¿Sí? Repito, cuando alguien quiere vivir consistentemente con el ateísmo se topa con esto. La vida no tiene ningún sentido, no hay un propósito en lo que hagas, ya seas exitoso vas a ser olvidado, y vienes de la nada vas hacia la nada. Y este sentimiento de que la vida no tiene un propósito realmente nos llena de desesperación, nos llena de angustia. Pero para el cristiano sabe que hay un propósito para el sufrimiento, sabe que la vida tiene un significado, sabe que esto no es todo lo que va a haber siempre, sino que hay un más allá. Sino que hay algo por encima de nosotros, hay un Dios, ese Dios es un Dios personal, que nos ama, que entregó a su Hijo para que muriera por todos y cada uno de nosotros y que mediante Él podemos tener acceso al paraíso. ¿Sí? Amigos, mi deseo es de que Dios los bendiga a todos y cada uno de ustedes. Espero que este video haya sido de bendición. Aprovechenlo, ayúdenme a compartir, dejando su like y suscribiéndose a este canal. Dios los bendiga.